Bienvenidos a Acti, su podcast Fuera de lo común. Yo soy Corina, bienvenidos. Yo soy María Emilia. Mariana. Y estamos acá el día de hoy para conversar un poco acerca de las bibliotecas híbridas. ¿Tú sabes que son bibliotecas híbridas? Me enteré hace poco. Yo también. ¿De veras? ¿Quién No sería la sabía. culpable? No había escuchado. O sea, verdad. la denominación como tal de bibliotecas híbridas la escuché cuando empezamos la investigación de esto. O sea, O sea, gracias a Corina. hace para 3 que lo horas. sepa. Hace como 2 minutos. 2 minutos. A ver, las bibliotecas híbridas, de acuerdo a la investigación que yo realicé, son las bibliotecas que manejan diferentes soportes de información. Por ejemplo, que tenemos bibliotecas que tienen libros incunables, ¿sí? Ok. Y son libros antiguos, ¿cierto? Que muchas veces el personal que maneja estos repositorios no sabe cómo Hacerle tratamiento. hacerle tratamiento y cómo mantener esos libros, hacerle preservación, conservación, todo ese Todo el procesamiento, procesamiento técnico adicional, además, y su custodia final. y su Ya. O sea que sí hemos estado en bibliotecas híbridas, pero no sabíamos que se llamaban así. Exactamente. Básicamente. Porque básicamente yo diría que la mayoría son híbridas. O sea, híbridas si consideras el concepto global que Y el dice que soporte. tienes diferentes tipos de De soporte. soporte. Exacto. Entonces las bibliotecas más postmodernas que tienen bases de datos, que tienen repositorios digitales, son bibliotecas híbridas. Lo que pasa es que, o sea, por diferentes tipos de soporte que tienen procesados en su colección. Pregunto, y entonces también podemos decir bibliotecas híbridas a aquellas bibliotecas que tienen partes de archivo. Claro. claro, porque Ok. son diferentes soportes de información. Exacto, que están resguardados o forman parte de una misma colección. Ya. Entonces, lo que yo me pregunto es, nosotros tenemos la capacidad, de hecho sí la tenemos, de realizar el procesamiento y el tratamiento especial que requeriría ciertos tipos de soporte. Entonces no es la capacidad. Tenemos la capacidad, sí, No nos referimos a eso. Entonces Pero- estamos preparados. preparados. Exacto, por eso tenemos la capacidad, pero no estamos preparados. Ahí es mi punto. Ya. Eso, hasta calma. Tenemos capacidad, pero no estamos preparados. exactamente. Porque no nos hemos capacitados. O sea, ¿podemos aprenderlo? Sí. ¿Lo sabemos? No. El Entonces- conocimiento es común, pero ¿por qué necesitamos tener conocimiento para el manejo de diferentes soportes? A ver, Marianita. Verán, por ejemplo, en el tema de los incunables, no sé si ustedes han... ¿Ustedes todos saben qué es un incunable? ¿Qué es un incunable? Mariana, Libro por gordo, favor. por favor. Verán, un incunable está vinculado, valga la redundancia, creo que es redundante, con libros muy antiguos, Ok. ¿sí? Y se vincula también con el concepto de libros raros, que son libros que están editados, publicados 1400, 1500, ¿sí? Una única edición en su Son mayoría. ediciones, en su mayoría son ediciones únicas, Únicas. sumamente delicadas. Y, por ejemplo, tenemos estos libros que tienen valor como objeto. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen las tapas hechas de cuero, hechas a mano, tallado a La mano, producción de estos libros completamente fue artesanal, especial, artesanal, manual, completamente manual. Entonces, y son están objeto de manuscritos. investigación, y aparte de que es objeto de investigación, tienen un valor no por su información, sino por la forma y los materiales y la forma en la que se elaboran. Exactamente, Ya. entonces tienen ilustraciones hechas a mano, hay incluso unos libros súper famosos que se encontraron en una biblioteca de Inglaterra que tienen como mensajes ocultos en esta parte del libro, aquí. Entonces si tú los dobles de esta manera, hay un paisaje, si los dobles de esta otra, hay otro. Qué belleza, paisaje. ¿verdad? Sí, o sea, es una cosa súper elaborada. Entonces, considerando estos incunables, estos libros raros que son parte de tu colección, nosotros como bibliotecólogos, como archivólogos, como procesadores de información, sabemos que tenemos que identificar estos libros con un área de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy segura que ese libro tiene que estar etiquetado o incorporado en una estantería?
Y entonces a un incunable cuya cubierta está hecha a mano, de piel de animal, súper delicada, donde tiene un pH Distinto muy al del inestable al del papel, exacto, muy diferente al del papel. Entonces yo le pego una etiqueta Y encima, y encima le pongo masking, le pongo papel contra para... No. Entonces, y eso yo lo he visto. yo también lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una manera especial para etiquetar este tipo de soporte. ¿Que las conocemos todos? No. ¿Que deberíamos aprenderlas? Sí. ¿Por qué? Porque estamos deteriorando, queriendo organizar nuestra colección, estamos deteriorando y causando un daño irreparable sobre este libro que tiene un gran valor como objeto. Como siempre, nosotros somos el peor agente nocivo para los pobres libros. Ojo, nosotros no como bibliotecarios, sino como humanos en Exacto. general. Ajá, pero ahora voy a eso. Fíjense, tú hablabas del incunable, de que su valor como objeto, de que no podíamos pegarle etiquetas, que no debíamos ponerle papel contacto, por favor. Ajá. Pero, ¿cuál es la forma entonces de hacerlo? Para etiquetar, por ejemplo, un incunable, entonces hacemos la etiqueta en un papel, en una cartulina especial, pH neutro, porque al entrar esa cartulina en contacto con nuestro material incunable, va a generar una reacción, ¿sí? Entonces, la idea sería generar una etiqueta en esta cartulina especial Ya. y Así que voy a además encontrar una. vamos a colocar una lana especial también que está hecha de algodón puro y la lana, el hilo, se va a meter dentro del... Más una de ¿No hay hilo ahí? Sí, un hilo. No lo hagas con un petróleo. Lo que pasa es que esa parte sí no la preparamos. Verán. ¿Cuál sería el ejemplo básico? Yo hago mi etiqueta en la cartulina pH neutro, ¿sí? Ya, Estoy perfecto. buscando un hilo, ya va. Entonces, a la etiqueta le hago una perforación, perfecto, para que pueda pasar el hilo a través de la etiqueta. Hilo. O sea, es un modo invisible. Ajá, entonces, el papel. Es raro que no haya etiquetas a la mano si siempre tiene. La idea de hacer esto es justamente que no es que no vamos a cumplir con el procesamiento técnico, Lo vamos a hacer. lo vamos a seguir cumpliendo, vamos a tener cómo conseguir esa información en el catálogo, porque además eso va a estar clasificado y catalogado, pero no lo vamos a hacer incurriendo en el deterioro del documento ni del libro en este caso, Ok. Tenemos nuestra cartulina especial. que no es esto, Que es no solo un es ejemplo. ojo, es un ejemplo. Esto es con fines didácticos. Ok, tenemos nuestra lana especial, que tampoco es esta. Un algodón debe ser un hilo de algodón. De algodón puro, 100% de algodón. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a perforar este papel, la cartulina, cuando ya yo haya impreso la etiqueta, ¿cierto? Con el área de conocimiento, si yo clasifico por el DIU y por el LC, lo que sea. Ujú. Entonces tengo acá, cruzo el hilo y voy a tener entonces adherido a la etiqueta el hilo, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer es este hilo, voy a colocarlo dentro de las páginas del incunable y la etiqueta va a quedar colgada. Entonces Ya. no hay un agente externo que pueda cambiar la constitución física o el Por lo pH, menos no de manera tan química, rápida. ajá, No dañar. no de manera tan rápida, porque no es que esto no va a Exacto. alterar el pH del libro, sino que va a causar el menor daño posible. Entonces, esto es un ejemplo de las cosas que nosotros deberíamos saber si tenemos una biblioteca híbrida, donde la colección está compuesta parte Con libros soportes raros. diferentes. Exacto. Libros Libros raros, raros. libros raros. En este caso, libros raros e incunables, exactamente. Cori, ¿qué otros soportes podemos conseguir en las bibliotecas híbridas? A ver, podemos conseguir, por ejemplo, a ver si alguien conoce esto. ¿Tú crees que haya gente de aquí que haya llegado al cassette? Le voy a decir que hayan llegado al cassette, les voy a contar Eso es una demasiado anécdota. cheta. Una anécdota en mi biblioteca. Una compañera que tiene 24 años y me dice, Cori, ¿dónde pongo los CDs que vienen en estas cajas? Mira, En mira. estas cajas.
¿A dónde irían? ¿Cómo saco los CD de Ya sé estas quién cajas? fue esa, mi amor, hay que Y- sacarte más. Entonces Ay, le las dije, cosas ¿cómo no antiguas. vas a saber si eso es un VHS? Me dice, ¿un VHS? ¿Qué es un VHS? Ella es de un CD para acá, por favor. Y entonces le digo, ¿dónde está el CD? Muéstramelo. Así que esto también es parte de soportes de una biblioteca diferentes híbrida, y biblioteca un soporte diferente. Ajá, chicas, ¿y ustedes cómo salvarían esa información? O sea, yo voto porque esto sea respaldado en CD, DVD o incluso ya Yo creo que en en la un archivo en la nube ya. nube. Exactamente. O sea, por ejemplo, hay instituciones, por ejemplo, entiendo que en Ecuador, en la Cinemateca, hacen parte de este proceso, Sí. hacen un cambio de soporte. Entonces, migran la información, por ejemplo, de este VH o de un Betamax. Betamax Ese es más lo viejo que hacen este, Betamax. justamente a un sistema y de ahí lo colocan al soporte que tú quieras. Mucha Así es. información en varias instituciones del país y de otros países se ha perdido justamente porque nadie tuvo la previsión de hacer el cambio de soportes al otro. Ujú. Entonces, una de las cosas más importantes que deberíamos pensar en la biblioteca híbrida es que tú siempre mantengas actualizado la base o el respaldo de la documentación que tienes en los soportes digitales, ¿ya? Porque muchas veces cambian y después no hay cómo hacer la lectura de esta información. Entonces, ahora haciendo la analogía, con respecto a soportes digitales, nosotros tenemos que tener un backup y todo este tema de respaldos y migrarlo a las nuevas tecnologías. Así es. Pero en los soportes físicos, entonces lo que tenemos que hacer es tener medidas de microclima y medidas de preservación y conservación que permitan extender el plazo de vida de estos materiales. Exacto, porque la idea en ningún momento es eliminar los soportes. No, además es Sí, no súper poder chévere, pensar. revisar libros raros es súper chévere. No, y quizás para nosotros vemos quizás más en un libro raro, pero por ejemplo, chicas como la compañera de Corina, que no vieron este tipo de soportes, no llegaron a un disquete, no llegaron a No muchas llegaron de a estas un cosas, disque. será, para ellos va a ser ¿Te acuerdas así. que tú tenías 16 disquetes, 16 cajas? Eres tú. ¿Te acuerdas? Ajá. Debe ser muy interesante, o sea, ellos deben morirse por ver eso. Y yo me acuerdo que esto se dañaba súper rápido. Claro. Esto Sí. o sea, son Es más, súper si tú delicados. le quitabas esto así y lo soplabas, Ajá, se se dañaba. borraba. Sí. Nosotros en la Aquí lo biblioteca... bloqueaba. Ajá, para que Ah, no yo me pudieran acuerdo de eso, cargar para... archivos. Ajá. En la biblioteca escolar nosotros hicimos una exposición de soportes y era súper interesante ver la ¿verdad que reacción de los niños de 8 o 9 años que colocan, por eso fue que yo tengo la de... Exacto. Colocamos tablillas de, Ya les vamos a arcilla, explicar. tablillas de cera, colocamos unas imitaciones Papiro. de papiro, Y colocamos después unas imitaciones de pergamino Ujú. y buscamos CDs, cassettes Cassettes. y teníamos CDs y entonces colocábamos esto, el cassette con el esfero, ¿sabes? ¿Quién no le dio retroceso así o regresó el cassette El para poder cassette con escuchar un de nuevo? esfero, ajá. Uy, yo era buenísima. Yo no sabía calcular bien el tema, pero bueno, uno va aprendiendo. Entonces la pregunta era, ¿cómo Miren, utilizas este esfero con este dispositivo? Entonces los niños empezaron a tratar de escribir encima, o sea, no tenían ni idea. Y yo les digo, miren, esto es un cassette. Entonces aquí nosotros, los viejitos, escuchábamos la música. Y entonces los niños dicen, por eso Maluma dice que borró cassette. Sí, por eso. No le hagas propaganda a Maluma. Maluma, Gracias. paga. No. Pero, o sea, ellos cantaban la canción sin entender absolutamente nada que estaban diciendo porque qué cassette, qué es eso. yo les voy que a se le borró. decir algo que no tiene nada que ver con el tema. Pero para mí, nosotros hemos vivido la mejor época. Hemos visto tantos cambios en el mundo, desde que no había el celular a ver la nueva tecnología que hay hoy, como lo que estábamos hablando en el post pasado, que hablábamos de inteligencia artificial, todos estos cambios de soporte. O sea, creo que hemos vivido una etapa de oro.
Sí. Sí, Yo, ¿cómo no? yo creo que sí. Y todavía estamos así, lindas y bellas. Digan lo contrario. A ver, ¿qué otro tipo de estas cosas que hemos mostrado hoy? Ay, este soporte, vean, ¿se acuerdan? Esto existe y existirá. Ajá. Estos Y son ese libros, siempre va a existir, libros, déjame decírselo. libros muerden. Cuéntame, Cori, en tu biblioteca por lo menos, ¿hay alguno de estos soportes? A ver, sí, todavía, perdón, todavía tenemos de esto que fue la pregunta que hizo mi lo de los compañera. Tenemos CDs. De hecho, los CDs es donde nosotros resguardamos el repositorio digital para las tesis, trabajos de titulación. No los montas en la nube. Sí, también los subimos al repositorio digital. Ah, perfecto. Pero se conservan en un CD, ¿sí? Para algún préstamo. Normalmente no se presta al usuario las tesis. Sin embargo, si algún docente la requiere o está autorizado por el autor, se puede prestar el CD. Pero verán que los CDs deberían mantenerse en un microclima especial ¿Ya? para evitar el deterioro, porque esto 10 años y ya se deterioró en forma física. Ok. Se deterioró. O sea, se deteriora el... Sí. Lo que pasa es que la mayoría de los soportes El digitales tienen, cada uno de ellos tiene una recomendación de microclima para alargar su vida útil. Exacto. Bueno, de hecho, nosotros no tenemos control del microclima, lastimosamente. Entonces quiere decir que cada cierto tiempo tú deberías comprobar que el CD está en buenas condiciones. Ya. Y si no está en buenas condiciones, hacer una réplica de lo que tienes en la nube. Migrar rápidamente esa información. Bueno, eso lo estamos haciendo porque estamos haciendo depuración. Y sí, hasta ahora no hemos conseguido dañados, pero sí sería una buena opción. Claro, o sea, sería, si ustedes quieren conservar el CD, porque si tienen ya la documentación en la nube, lo que tienen que hacer es respaldo de lo que está en la El nube. respaldo de lo que está en Pero la nube. si necesitan tener el resguardo del CD, entonces eso podría ser una opción, Ah, chévere. Considerada la sugerencia. digo yo. Gracias. Bien, entonces, considerando el concepto base de bibliotecas híbridas o de centros de información híbridos, ¿qué más ustedes han resguardado que sea así súper loco? A ver, nuestra biblioteca. Bueno, descubrí 2 libros que no sé, son de 1815. Dice la tapa, Wow. pero no hemos comprobado todavía si realmente es la tapa o el contenido es de esa época, Ya. ¿sí? Y de resguardo, no porque nuestra colección no es tan antigua y son libros bien específicos en función a las carreras, pues. Ya. Entonces no tenemos un libro, por ejemplo, de literatura, o tendríamos un reglamento, o cuando se hizo la primera constitución. No tenemos. Mientras que sé que en otras universidades, hay una universidad aquí en Ecuador, que sí tiene ese fondo, y de hecho la Asamblea Nacional Claro. tiene un área tanto de archivo como de biblioteca. Bellísimo. Una cosa espectacular que yo conocí, yo lo vi y vi el trabajo, el resguardo, el trabajo de preservación y conservación del material. Tienen libros incunables. De hecho, ahí sí está con todos los juguetes. ahí sí Ellos está tienen con todo. microclimas, tienen... Es una Tenían un belleza. laboratorio, no sé si está Tienen funcionando, un pero laboratorio. tienen un Tienen un laboratorio. laboratorio. Sí, tienen un conservación. laboratorio. Y la universidad que les comento es la Universidad Central del Ecuador, que ellos también tienen quizás no tan avanzado o tan tecnológico como el de la Asamblea, pero sí tienen ¿cómo se llama? Un equipo que trabaja con Qué chévere, con eso esa es conservación. importante. Bueno, Porque- no sé si trabajan todo el tiempo, pero, No, pero sé que tienen un tuvieron- equipo que se encarga. Porque yo sé que en una época tuvieron un proyecto que se encargó de todo ese procesamiento, que ahí trabajó la Dani, y hicieron todo un proceso especializado de conservación, un equipo muy grande. No sé si mantienen ese proyecto. ajá. O sea, el proyecto supongo que se mantiene Bien. porque yo fui a un coloquio Ok. y estaba la exposición de Mm. ese trabajo que se hizo por la Universidad Central del Ecuador. No, pero ellos tienen una exposición permanente, creo que dentro de sus instalaciones. No estoy 100% segura, pero creo que sí. Ya.
Creo Pero que sí, tiene. yo vi fue en Tiene ese pequeñas coloquio cosas. de archivos. O sea, realmente la universidad lo que no cuenta es con el presupuesto para todo lo que Como pueden casi todas hacer. las organizaciones Además, porque es una de gestión universidad del pública. conocimiento. Pero una de las bibliotecas con el mayor patrimonio documental del Ecuador, sin duda, debe ser la Universidad Central del Ecuador. De verdad. En este punto es súper importante todo lo que hagamos como medida para preservar y conservar la información que está en los diferentes soportes, porque al final es la memoria institucional, la memoria del país, incluso el material de apoyo para diferentes áreas del conocimiento que se impartan dentro de una universidad, dentro de un colegio, lo que sea. A mí la cosa más loca que me ha tocado procesar técnicamente son juegos. Nosotros tenemos Juegos didácticos, así juegos de niños. Juegos, sí, tenemos varios Sí. juegos que son tipo Monopolio, pero Ya, para qué bien. enseñar emprendimiento. Tenemos algunos juegos, tenemos cubos de Rubik, porque los chicos les enseñan lógica a través de los cubos de Rubik. Ah, Entonces imagínate. hacemos Me hubiese procesos. gustado que me enseñaran lógica así en la universidad. A mí también, a mí también, sí. Después de ir a 2 preparadurías para poder presentar un examen era terrible. Sí. 2 preparadores divinos. ¿Qué de todo esto que ustedes han visto, de que tenemos que tener bibliotecas híbridas, tenemos varios tipos de soporte, necesitamos capacitación, pero qué tipo de capacitación buscarían ustedes para su equipo? O sea, ustedes lideran un equipo. ¿Qué tipo de capacitación buscarían? Yo sobre todo de preservación y conservación de material. Sí, Eso es súper sería necesario. Porque súper necesario. ¿cuál es la realidad que vivimos? En muchos sitios de los que hemos ido o que hemos escuchado entre colegas, pasa eso, por ejemplo, del libro incunable, que sabemos que tiene una tapa de cuero junto a un libro nuevo. Entonces, obviamente la descomposición de ambos es totalmente distinta y se van, si este tiene alguna bacteria o algo, pues algún tipo de hongo, pues va a migrar a los Al otro libros libro. más nuevos. El ¿no? otro se va a contaminar. Y eso va a ser un desastre total. Entonces, muchas veces la gente ni siquiera sabe poner en cuarentena el repositorio que tiene contaminado, el fondo que tiene contaminado. Es que a veces no sabemos diferenciar entre una picada de rumbre y un hongo. Exactamente. Entonces pensamos que todo lo que está con picada de rumbre todo lo que sea amarillo. Ajá, todo lo que tenga manchas amarillas, entonces eso es un hongo y vamos a morir. Eventualmente moriremos, pero no por la picada de rumbre. Que no es lo mismo que tener una mancha con pelo. Si tiene pelo, amigo, corra. Eso sí es un hongo. Pero otro es, no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros, me incluyo 100%, tenemos un problema, que es que no usamos el material de protección personal. No lo usamos, y eso es verdad. Ni O por cuando lo salud, usamos, ni por por ejemplo, salud. exacto, por ejemplo, tenemos la mascarilla puesta con los guantes. Entonces me dan una mascarilla y un guante, y un par de guantes, ¿cierto? Diario, porque eso también sucede. Exacto. Entonces yo me saco los guantes porque voy a almorzar, agarro la mascarilla y meto los guantes en la mascarilla. A guardarlos, sí, y lo exactamente. meto en el cajón. Así lo hago. ¿Ves? Y lo digo porque yo también lo hice hasta que entendí, pero si todo el polvo que yo agarré con esos Me lo guantes, estoy me lo lanzando estoy en la retirando en la mascarilla. Entonces, creo que estoy haciendo algo mal. Solo me parece. Igual, esto que hacemos cuando estamos leyendo, vean. Ay, qué horrible, eso es una de las cosas más horribles que Así, te digo, eso- gente, esto lo hace todo el mundo inconscientemente. Sí, es inconsciente. Lean En Nombre de la Rosa para que vean cómo se le quita esa manía. Así que eso no hay que hacer. Otra cosa que nosotros hacemos y no nos damos cuenta y que efectivamente somos nosotros los mayores agentes contaminantes de las colecciones es que vamos a consultar libros raros sin protegernos. Entonces, Pobre libro y pobre gente. exacto, protegernos nosotros porque bueno, ahí puede haber polvo o lo que sea y proteger al libro, porque si una pestaña o una chispita de saliva cae dentro de un libro que es de 1400, toda la composición química de ese libro cambió. Nosotros somos responsables de eso. Entonces, mucha responsabilidad, mejor no me lo digas. claro, No voy a ver libros incunables, digitalícenlo y me lo mandan, ¿oíste? Porque, o sea, podemos hacer un daño irreparable a estos materiales. Entonces no entendemos
Y yo, no, tranquila, que yo no me voy a enfermar. Ok, me preocupa que tú te enfermes, pero ¿y el libro? Exacto. También lo puedes deteriorar. O leer un incunable. ¡Ay, qué horrible! No. Y no. Y es que es una acción Muchas veces totalmente inconsciente. Y capaz que uno, bueno, ya lo entiende y no lo hace, pero al usuario tienes que explicarle, tienes que educarle para que esto no suceda y para que podamos de verdad manejar correctamente todos los tipos de soporte dentro de nuestras bibliotecas híbridas. Así que eso creo que es sumamente importante. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían las recomendaciones que podríamos darle a las personas que tienen bibliotecas híbridas? Primero, recordar que muchas veces nuestras bibliotecas son híbridas y no nos hemos dado cuenta. Hay un punto importante. Muchas bibliotecas tienen esculturas y pinturas. Es una biblioteca Yo híbrida. tengo 2 cuadros bellísimos. ¿Y por están cierto. clasificados y catalogados? No. ¿No están clasificados en Guápulo. por la biblioteca? En o Guápulo por queda. bienes? Hay que arreglar. A ver, fíjate, ahí debe estar lo siguiente. Por Bien bienes, sabe, sí, exacto. claro. Pero nosotros como el área de biblioteca tenemos que hacerle una clasificación al sentido y una Catalogación. identificación para que, por ejemplo, tengan la cédula con la información de esa obra, quién fue el autor, toda esta parte. Para dinamizar también el espacio y la gente sepa que ahí también tienen exhibiciones de pintura o de escultura. No, y que es importante comprender que todo lo que está dentro de la biblioteca forma parte de su colección. Sí. O sea, todo Todo lo que está dentro del centro de información. y todo recurso que represente información, en este Ya. caso una escultura, una pintura, el tema, bueno, evidentemente los libros, Claro. si tenemos partituras, Música, todo lo que tenemos. todo eso, incluso estaba leyendo que hay unas iniciativas en Estados Unidos donde las bibliotecas están poniendo a disposición de sus usuarios instrumentos musicales. Y esos instrumentos musicales salen en el mismo periodo que saldría un libro en préstamo. 3 días de Circulante, préstamo. suponte 3 Ay, días qué bien o un esa mes. idea. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que tener procesado, etiquetado e incorporado a tu inventario Claro. El todos los instrumento como tal. recursos como un recurso. Claro. Entonces, tenemos que estar listos para eso, para poder gestionar correctamente una biblioteca híbrida. Yo creo que es importante sectorizar. Es importante clasificar, obviamente, por cada tipo de recurso que tienes y sectorizar esto considerando justamente lo que hablamos de su composición para que no afecten unos con otros. O sea, tener un espacio de cuarentena, tener un espacio Exacto. para la limpieza de la información, de la documentación, contar además con todo el equipo necesario para la limpieza, o sea, sería ideal, Claro, por pero ejemplo, eso tener Sería ideal. al eso es menos ideal. debe ser. una aspiradora con fondo de agua. Debe ser. Recordar que cuando la gente está haciendo la limpieza, nosotros tenemos que decirle, señorito, por favor, tenga cuidado con el agua, déjelo afuera, exprima el trapeador afuera, pasa, o sea, porque muchas veces tú ves que, obviamente sin mala intención, la persona que está haciendo la limpieza salpica los libros, eso lo hemos visto, o los documentos. A mí me ha pasado que les digo, por favor, el agua aquí no, porque llevan los sprays y todo y ponen encima de las cajas y ya se voltea cualquier cosa de esas Y se y se me daña. dañan los documentos. Se daña. Entonces, Y- cosas como esas hay que considerar. Perdón. Solo para seguir tu idea de qué cosas no deberían hacerse por temas de conservación. Plantas dentro de la biblioteca, no. Tan bonitas que se ven, ¿verdad? Claro. Se ven bellas. Pero, o sea, es un peligro No es funcional. inminente, no es Exacto. funcional. Por el tema de la polinización, por el tema de De la agua, humedad, de la humedad, todo eso es De la humedad. llamar a la desgracia. Del cambio atmosférico por el También. dióxido y el oxígeno. Entonces hay que pensar en todas esas cosas. Y lo que tenemos todas que estaba diciendo la Tori, que no hay microclimas controlados No, en no la hay mayoría. climas controlados. La mayoría no, y es por temas casi siempre presupuestarios. Fíjense, disculpen, Y hasta y sobre todo desconocimiento. aquí en Ecuador que hay tanta variedad o variación, mejor dicho, en el clima, Sí. que en un mismo día en un tengo día. frío, en un mismo día cae granizo y en un mismo día hace mucho calor y no tenemos control de eso. No. Entonces, quienes O sea, sufren esos cambios
en nuestra biblioteca son los libros. Sí, Nuestra Sí, colección. bueno, en realidad los libros no, todo el material Todo, que se exactamente. encuentra dentro de la así biblioteca, es. o dentro del archivo, o dentro del museo, Del recinto, dentro del recinto donde se encuentran Exacto. todos los soportes de información. Sí, señora. Entonces, las recomendaciones. Si tienen presupuesto, Ujú. compren sus deshumidificadores, pidan instalación de microclima, no permitan que pongan dentro de las bibliotecas cuando hay incendios, ¿cómo se llama? Perdón. Extintores. No, extintores no, es que botan Detectores agua. de humo. Detectores de Ah. humo, no. Los No, sistemas de de extinción de extinción. fuego a base de agua. A base de no. agua. No, eso no. No. Eso es otra cosa que se debe evitar. Claro. ¿Qué pasa con este tipo de formas de extinguir el fuego? Lo que no dañó el fuego lo va a dañar el agua. Exactamente. Entonces ahí no se va a salvar nada. No puede haber Ok. sistemas de extinción de fuego a base de agua en una biblioteca o en un archivo. O incluso en un museo. Aquí debería estar el sistema de polvos en el caso de bibliotecas y archivos. Dispersión. Y en el caso de los museos debería estar este sistema de extinción de fuegos que quita el oxígeno del ambiente. Por dióxido de carbono. Ajá, ese mismo. Ahora, Eso lo hacen normalmente para museos y que son como un circuito cerrado, Exacto. justamente por el Ujú. tema que representa de peligro para el ser humano. ujú. Así es. Ahora, si no tiene presupuesto, Ajá. ¿qué recomendaciones les podemos dar? Hay varias. Por ejemplo, si usted está en un ambiente muy húmedo, no tiene presupuesto para comprar deshumidificadores, entonces cómprese una funda de carbón. La funda, es verdad, Absorbe. la funda de carbón usted la va a abrir, la va a disponer en bandejas planas anchas y la va a distribuir uniformemente. La va a colocar en el sitio más húmedo y el carbón va a ir absorbiendo la humedad. Ajá. ¿Cuándo se va a dar cuenta usted que debe cambiar el carbón? Usted lo sostiene y si lo aprieta y se deshace fácilmente, ya absorbió todo lo que pudo, cambia otra vez. Sí, cambian su consistencia. Yo creo que entre las cosas que deberíamos ver es, como dice Mariana, las que podemos hacer sin tener mayor presupuesto. Y para mí uno de los más importantes sería un plan de contingencia. Un plan de contingencia de cómo vamos a hacer en caso de algún desastre y además, por supuesto, ver o hacer una valoración justamente de estos soportes que tenemos híbridos. ¿Qué debería hacer en caso de desastre? ¿Qué vamos a salvar primero? ¿Ya? Ujú. Y qué metodología debemos tomar, porque muchas veces no está esto elaborado y justamente cuando ocurre el desastre nadie sabe qué hacer. Así es. Entonces, esa es una de las recomendaciones principales que daría, porque las otras de las... Bueno, no, sí. yo tengo una última ¿Una más? y es que maten todos los bichos de su biblioteca de archivos, por favor. Pero todos. 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 Hagan, por favor, planes periódicos de fumigación, porque es importante no tener insectos. Y la solución, por ejemplo, si tengo plagas, no es traer un gato porque tengo ratones. No es esa. Entonces, es un caso de la vida. Sí, sí, yo lo Ok, escuché. entonces, o sea, tener un plan de fumigación periódica que evite que su colección se enferme y que las personas que están relacionadas con el trabajo en esa colección también se enfermen. ¿Qué tipos de fumigaciones utilizas en tu centro de documentación o en tu centro de información? ¿Sabías de todo lo que te hemos conversado? ¿Tenías alguna idea de todo esto? ¿Tu biblioteca es híbrida? Coméntanos. Suscríbete. A ti. Chao. Somos Acti, acuérdate. Tu Tu podcast. podcast fuera Fuera de de lo común. Este espacio es patrocinado por Dognos. El conocimiento es nuestro negocio. El Rey Pernil, el mejor sándwich de Quito. Y alguito más, mi besi. Atelier hecho a mano.